Nos metieron en estas pajas sucias bajo las lonas durante semanas y semanas mientras traían a la gente de los pequeños pueblos, y luego nos llevaron a Oradea, que es la capital de la provincia. Las condiciones eran verdaderamente infrahumanas. Dice Violeta, nos llevaron. ¿A quiénes se llevaron? Bueno, es que yo en aquel momento estuve con toda mi familia, con mis padres, mi hermana mayor, mis abuelos maternos y una bisabuela de 93 años. Y ahora, hace 50 años, a todo ese grupo familiar les trasladaron a Auschwitz. La misma noche de la llegada a Auschwitz, es que antes de la llegada quería dar una pequeña explicación. Cuando ya en la capital de la provincia nos tenían reunidos, nos hicieron a marchar hacia la estación, nos metieron en trenes larguísimos de mercancía, como sardinas, y fue un viaje, una odisea de 3 noches y 3 días larguísimo, sedientos, hambrientos, de mal olor, y hemos llegado una noche sin saber dónde, cuando empezaron a gritar, bajar de los trenes, y ahí es donde supimos que estuvimos en Auschwitz-Birkenau. Cualquier denuncia a un judío podría suponer una multa muy importante. En la siguiente diapositiva, en esa foto, está marcada de mi madre, su hermana Eva, los abuelos maternos, detrás de sus padres y su tío. Mi madre Violeta Friedman, junto a toda su familia, fue llevada en 1944, cuando apenas tenía 14 años, a Auschwitz-Birkenau. Como habéis escuchado, ella comentaba que fue transportada en unos vagones de ganado. En la siguiente diapositiva, esta es la entrada a Auschwitz, la primera parte es Auschwitz y la del fondo es Birkenau. En Auschwitz son campos de trabajo y de experimento de los médicos a los judíos y a otras personas, y al fondo es Birkenau, que son las cámaras de gas. El letrero, que está en alemán, dice: el trabajo se hará libre. Es una forma de engañar a los que llegaban. Y la B invertida de Auschwitz, ahí, la B, sí. Esa, seguramente un herrero en un acto de rebeldía la puso al revés. Al llegar a Auschwitz, mi madre vio con sus propios ojos como un médico nazi, se puede llamar médico, enviaba a todos sus seres queridos en las cámaras de gas. Primero enviaron a su padre, 44 años, luego a su abuelo materno, luego mandaron a su madre, a su abuela y a su bisabuela. Ella se quedó en otra fila con su hermana y fue la última vez que vieron a la familia con vida. Mi madre siempre decía que esta noche que he perdido a mi familia jamás lo olvidaré. Ahora vamos a escuchar otro pequeño vídeo para que lo escuchéis con sus palabras. Ahí abrieron los trenes y empezaron a gritar, bajar de los trenes, formar filas de 2 hombres separados, mujeres separados, mujeres separadas, y mi madre, que tan solo tenía 40 años, agarró a los brazos de su madre y yo agarré los brazos de mi hermana. Tenía unos zapatos de tacón alto y en una esquina estaba el famoso conocido doctor Mengele, quien con un ligero movimiento de sus brazos dispuso de cientos de miles de vidas humanas, indicando la derecha o izquierda. Yo me veía a mí misma porque yo sé que estuve tan delgada, que no podía rascarme de los piojos. Y llegó un momento que no podía ya andar más, no podía rascarme. En las últimas semanas solo deseaba irme al otro mundo y estar con mi madre. Ella solo soñaba que irme al otro mundo. Las condiciones eran tan repelentes y tan insoportables que no tenía otro deseo dentro de mí que irme al otro mundo, porque era la madre de una amiga nuestra, de mi hermana y mía. Tenía 2 años más que yo, 2 años menos que mi hermana, por lo tanto era. Y ella estaba ahí con su madre, quien era algo enfermiza. Y cuando yo me enfermé de la malaria, ella me dio su ración de pan, una hojita de pan, que era nuestro único sustento prácticamente, para que yo pueda comprar quinina clandestinamente. Eso fue un gesto ahí, donde nos moríamos de hambre, que yo jamás podría olvidar. Desgraciadamente, muy poco después a esta señora se la llevaron, la han seleccionado para las cámaras de gas.
Hubo muchos campos de concentración, pero Birkenau ha sido el campo de exterminio mayor que ha habido durante el nazismo. Ahí murieron solo en ese campo 1.100.000 personas, de las cuales la mayoría eran judíos, pero también había homosexuales, gitanos, prisioneros de guerra, republicanos españoles, etc. Mi madre estuvo ahí encerrada casi un año, salió con 15 años, pero afortunadamente logró sobrevivir. El 27 de enero de 1945 fue el día de la liberación de Auschwitz, por eso se conmemora desde el año 2005, gracias a la ONU, a la Asamblea de Naciones Unidas, como el Día Nacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto, y por eso se están celebrando en Madrid. Hemos estado en el Senado, en la Asamblea de Madrid, en ayuntamientos, en colegios, y el motivo de venir hoy es porque ronda al 27 de enero, no hemos podido hacerlo antes por la cantidad de compromisos que había. Pues bueno, pues mi madre ya fue liberada entonces y ella se fue luego a Rumanía, volvió a su tierra después de muchos problemas y solo se encontró a su hermana Eva y el resto de la familia había desaparecido, incluso se encontró la casa desahuciada y bueno, huérfana y empezó a vivir de nuevo. En 1948, siguiente día, pues esta. En 1948 empezó una odisea tremenda porque ella decidió irse a vivir a Canadá, o sea, emigrar a Canadá, donde había emigrado una tía de ella antes de la Segunda Guerra. Era muy difícil, había caído el telón de acero, se había establecido ya la Guerra Fría en Rumanía, en Hungría, en todos estos países, y entonces no podían salir por el problema de las fronteras. Pues ella, con un primo hermano, empezaron a escaparse por los bosques, les encarcelaban, les volvían a soltar, y así estuvo muchos meses, hasta que llegó a Alemania, Germany, y de ahí cogió un barco, consiguió los papeles y pudo llegar a Canadá, a casa de su tía, pero tardó muchos meses, una odisea muy larga. En un viaje conoció casualmente a mi padre, se enamoraron y se fueron a vivir a Venezuela, donde nacimos mi hermano Ricardo y yo. Siguiente diapositiva. En 1965 mis padres se divorciaron y mi madre se vino a España, concretamente a Madrid, con mi hermano Ricardo y conmigo. Los primeros años no fueron fáciles porque, claro, mi madre tenía una mentalidad más liberal. España en aquellos momentos la sociedad era como más conservadora. Ella era extranjera, judía y encima divorciada, y en 1965 en España no había prácticamente ningún divorcio, igual que ahora es bastante frecuente, entonces era muy raro. Pero a pesar de todos estos problemas decidió quedarse aquí. Entre muchos recuerdos que tengo de ella me vienen a la mente dos momentos clave. El primer momento yo soy una niña que no entiende por qué su madre no duerme por las noches, o por qué llora a veces, o por qué sufre en silencio. Y el segundo recuerdo me lleva al año 1985, 40 años después del Holocausto, cuando por fin entiendo o empiezo a entender su terrible secreto. Y es porque ella un día escucha en la radio y en televisión y lee en la revista Tiempo a un nazi que se llamaba Leon Degrelle, que era un ex general nazi belga de las Waffen-SS, negando el Holocausto. Esta personalidad vivía en nuestra maravillosa Costa del Sol, se había cambiado el nombre y apellido, tenía nacionalidad española y residía aquí en España. Entonces mi madre, después de 40 años de silencio, con sus 55 años, decide romper el silencio, ponerse en contacto con los medios de comunicación y comienza su lucha contra el negacionismo, pero negacionismo de Holocausto, no de mascarillas o rollos de estos que ahora se... Vale. Pues lleva a este antiguo criminal nazi ante los tribunales españoles, fue a muchos juicios, lo iba perdiendo en todos los juicios, en juicio de primera instancia, en el Tribunal Superior, etcétera. No iba sola, la apoyaba, siempre la respaldaba la Comunidad Judía de Madrid, y su abogado era Jorge Trias Agnier, catalán, y que el pobre ha muerto hace unos meses de COVID por una complicación con 73 años en abril del año pasado. Pues con Jorge y mi madre lucharon mucho y consiguieron el 11 de noviembre de 1991 que el Tribunal Constitucional les diera la razón, y eso dio lugar a que en 1995 se cambiara el Código Penal español. O sea, hubo un cambio en un artículo del Código Penal español por el cual negar el Holocausto es un delito. La siguiente diapositiva. Esto es, creo que fue en la audiencia provincial, vemos a los nazis detrás, que se llamaban CEDADE entonces, que la intentaban pegar físicamente, y todo quedó en agresión
solo verbal. Sí hubo una persona que agredieron, pero bueno, eso me enteró hace poco. Y aquí en esta vemos a Hitler dándole la mano a León Degrelle, que Hitler siempre decía que si hubiera tenido un hijo, su hijo predilecto hubiera sido León Degrelle. Entonces, esto, claro, fue una sentencia histórica, no solo para España, sino para toda Europa. Podemos hablar de un antes y un después. Os dejo imaginar lo que esto significó para mi madre, o lo que representó para ella ganar en un juicio a un nazi que diga que esto no es verdad, cuando ella ha perdido a casi toda su familia y ella misma estuvo a punto de ser asesinada. Pues ella se convirtió en una activista, no dejando de luchar en cualquier acto de intolerancia, de racismo. Escribió mucho en la prensa española, en muchos artículos. Podéis poner en Google Violeta Friedman y veréis mucho de lo que os estoy contando. Fue pionera en España en esta lucha contra la intolerancia, contra el racismo y la xenofobia, o lo que es lo mismo, rechazo a los diferentes. Porque ella había vivido en su propia carne las consecuencias del Tercer Reich, que es la Alemania nazi gobernada por Hitler, y ella había vivido en su propia carne las consecuencias de esta ideología criminal. Y ella dedicó toda su vida y esfuerzos desde 1985, cuando ella tenía 55 años, además coincidió con el año que nació mi hijo mayor, se dedicó a sensibilizar a los jóvenes para avisarles ahí donde había cualquier peligro, de esos peligros que siguen amenazándonos. En la siguiente diapositiva, bueno, esto es la ley que me puede... Bueno, la siguiente. Aquí con Esteban Ibarra. Esteban Ibarra es el presidente del Movimiento contra la Intolerancia. Aquí fue hace 30 años, era un poco más joven, antes se llamaba Jóvenes contra la Intolerancia, y nombraron a principios de 1990 a mi madre presidenta de honor de este movimiento, y con esta ONG y con los activistas y con sus activistas jóvenes, mi madre recorrió muchas escuelas y universidades contando su experiencia. Y fue una campaña de sensibilización digna de memoria. Fueron muchísimas escuelas y universidades, ella no pudo ir a todos por su estado de salud, pero hubo muchos sitios. Los alumnos se quedaban con la boca abierta cuando ella contaba su experiencia en Auschwitz, se quedaban mudos, porque ella fue quizá una de las voces de los que silenciaron para siempre o callaron porque perdieron la esperanza de ser escuchados. Y por eso estoy segura de que su memoria nos dará firme seguridad a todos de ser... Y por eso estoy segura de que su memoria nos dará fuerza a todos de ser firmes testigos de la verdad ante cualquier circunstancia de la vida. Su estado de salud se fue deteriorando y en 1994, cuando ella tenía 64 años, ya la veíamos trasladarse en una silla de ruedas conectada a una bombona de oxígeno. Ella había tenido secuelas del campo de concentración, además de la malaria o paludismo, tuvo tuberculosis ósea, eso la habían operado 2 veces de la columna, pero nunca había quedado bien. Y también las secuelas psicológicas, etcétera, que tienen todos los supervivientes. Nunca olvidaré el 4 de octubre del año 2000, cómo ingresada en un hospital, que no voy a decir el nombre, cómo sufrió hasta el último minuto de su vida. En el último instante se quitó la mascarilla, me dio la mano y con una sonrisa en los labios me dijo perdón, y yo le dije no, perdóname tú por no poderte ayudar más, y cerró los ojos para siempre. La siguiente diapositiva. Esta es la tumba que está en Hoyo de Manzanares, es un pequeño cementerio judío, está el católico y al lado del judío. Está en hebreo, pero ¿podéis leer lo que pone en español? ¿Llegáis todos? Sí, sí, sí. Vale. ¿No? Pues uno de los sueños que tenía mi madre era crear una fundación. La siguiente diapositiva, por favor. Uno de los deseos que tenía mi madre, uno de los sueños, era crear una fundación. Esta fundación existe hoy, lleva su nombre, Fundación Violeta Friedman, y los fines que tienen, o objetivos que tenemos, es seguir luchando contra la intolerancia, el racismo, el antisemitismo y el negacionismo. ¿Y cómo lo podemos conseguir? Como he dicho antes, haciendo especial énfasis en la educación. En la siguiente diapositiva. Esto fue en Tenerife, justo en enero, antes de la pandemia, que había 400 alumnos, donde estuve contándole lo mismo que os estoy contando a vosotros, el legado de mi madre, pero esto ha sido superado el año pasado, se lo contaba al alcalde de aquí, que el año pasado en el Ayuntamiento de Alcorcón había 800 alumnos. Estamos recorriendo ayuntamientos, colegios, universidades, no solo ya somos 17 patronos,
llevando el legado de Violeta Friedman. Ahora estamos con un proyecto que es Educarte en Identidad Europea, y estamos yendo a Europa. De hecho, la semana que viene voy a Hungría, luego voy a Suiza, o sea, estamos para seguir manteniendo este legado, ¿no? Pues bien, actualmente tengo el honor de presidir esta fundación. Bueno, más que honor, es un compromiso con mis hijos, con vosotros, con el país en el que vivo, de mantener la antorcha que ilumine el recuerdo del Holocausto para que no vuelva a suceder, o intentar que no vuelva a suceder. La siguiente diapositiva. Este es para que veáis el logo del Centro Sefarad de Israel, que ellos están en la calle Mayor en Madrid y me han ayudado a elaborar esta presentación gráfica. Lo hicimos durante la pandemia para que los alumnos pudieran, a través de Zoom, podíamos hacer la presentación. Y en Violeta Friedman podéis entrar, ahí os podéis descargar gratuitamente el libro Mis Memorias, lo escribió mi madre en el año 95, voy a dejar uno aquí en la biblioteca, ojalá tuviera para todos, pero están agotados, pero os lo podéis descargar gratuitamente en Android o en Apple desde la web, y bueno, dejaré aquí en la biblioteca para que lo tengáis. Y también ahí hay varios vídeos. Yo os recomiendo un vídeo que es uno que pone viaje a lugares de memoria, dura solo 10 minutos, es un viaje que hicimos a Polonia. Fuimos 23 personas, pero solo 7 judías, y recorrimos todos los campos de exterminio de Polonia, y es un homenaje que hicimos a mi madre y es un vídeo que merece la pena ver. Y luego hay otro que pone cortometraje, y ahí hablamos varios, habla Jorge Trías, varios de los patronos, y al final habla mi hija, que tiene 33 años y es psicóloga, y habla de su abuela, y es un vídeo también que merece la pena escuchar. Bueno, podéis ver todos los vídeos que queráis. Bueno, quiero, para ir terminando, deciros que en Madrid, en Alcorcón, hay un parque infantil con el nombre de Violeta Friedman, que fue inaugurado un poco después de morir ella. En Torremolinos hay una calle que tiene su nombre, que fue inaugurada en el año 2014, y en Málaga, en el centro de la judería, hay una placa también con su nombre, que fue instalada en el 2018. ¿Y por qué Torremolinos y Málaga? Bueno, porque ahí es donde vivió León de Grel, y así, como es un lugar muy turístico, cuando va la gente lee Violeta Friedman, León de Grel, y conoce la historia de lo que ha ocurrido. Bueno, pues muchas gracias por la atención y haber escuchado con tanto silencio. Ahora, si queréis, entramos a un debate o me preguntáis lo que queráis. Pero yo a los alumnos siempre les digo cuando termino que solo quiero que se queden con 2 mensajes. Uno es que luchen por lo que quieren, que hay que luchar en la vida, como lo hizo mi madre desde los 14 años, que se quedó huérfana, que toda su vida fue una lucha, que es posible conseguir lo que uno quiera, y que no den la vuelta a la cabeza cuando hay algo que está mal, que cuando hay bullying o lo que sea, que por favor que vean lo que está mal y que den la cara, ¿no? Y bueno, yo creo que con esto ya finalizo. Te quería dar las gracias. Quiero dar las gracias a todos por asistir, pedir una vez más disculpas por que no haya sillas para todos. Gracias por el silencio y por la atención. Ha sido muy emocionante y muy emotivo, y ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. Patricia os va a responder muy amablemente. Gracias, Patricia. Asensio, siéntate conmigo por si acaso. Necesito ayuda. Si alguien tiene una pregunta, le pasamos el micrófono para que sea fácil, por favor. Pero yo creo que se puede profundizar un poquito más. Hay que aprovechar la oportunidad de tener... Yo voy a hacer una pregunta ya que estoy aquí. Patricia, ¿qué pasó con tu padre? Sí, lo de mi padre fue... Él se quedó... él tenía 18 años y se quedó en un tejado escondido en Budapest, y él vio cómo a sus padres lo fusilaron en el Danubio. En el Danubio, si habéis ido alguna vez, hay unos zapatos que son monumentos alrededor del Danubio, que le llamaban Río Rojo, porque ahí fusilaron a mucha gente, ahí fusilaron a mis abuelos paternos y mis abuelos maternos las cámaras de gas. O sea, que diga que no hay holocausto, que me lo digan. Bueno, entonces mi padre, cuando acabó la guerra, se fue a Francia, se convirtió en policía y volvió a Budapest con la intención de encontrar a las personas que habían matado a sus padres, pero no los encontró. Entonces dejó lo de policía y se fue a Venezuela con lo puesto y empezó a trabajar. Patricia, yo aprovecho también. ¿Cómo viven tus hijos esa transmisión de valores de principio de lucha? ¿Nietos en el futuro si tienes? ¿Cómo... De momento no tengo nietos, deseando estoy, pero bueno.
A ver, dicen que los supervivientes, en la mayoría, no hablaban con la primera generación, que en este caso, porque ellos no querían transmitirnos el sufrimiento, que fue el caso de mis padres, y tampoco querían revivir lo que pasaba, ¿no? Mi madre, cuando empezó a hablar públicamente, esto le ayudó mucho psicológicamente, aunque siempre decía que las heridas de haber perdido a la familia eran heridas que no cicatrizaban. Mi madre con mi hijo mayor, que tengo 2 hijos, Eduardo y Eva, y Eduardo pues ya era más mayor y hablaba mucho con mi madre. Dicen que los supervivientes con la segunda generación tienen mucha más conexión que con la primera generación. Con mi hijo yo sé que hablaba mucho. ¿Y cómo lo viven? Bueno, mi hija está bastante metida, me ayuda mucho con la fundación y me ayuda a redactar muchas cosas y lo están viviendo. O sea, mi hermano es un patrono, vive en Estados Unidos, pero de lejos también. Y bueno, pues lo viven y están orgullosos de su abuela. Ojalá no tendrían que estar orgullosos por este motivo, ¿no? Pero sí lo viven intensamente y bueno, es duro ser familiar de lo que ha ocurrido, ¿no? Porque ¿cómo llega a España? ¿Por qué elige tu madre España? Si ¿tiene alguna vinculación con ella? Porque era húngara, estuvo en Rumanía, Hungría, Canadá, Venezuela y acaba en España. Sí, pues una muy buena pregunta, me la han hecho alguna vez. Yo siempre digo de broma que como mis padres se divorciaron, pues mi padre la mandó a España para que esté lejos, pero esa es la broma que no viene al caso. No, vinimos a España porque como Hungría estaba cerca y se hablaba español igual que en Venezuela, mi padre sí tenía negocios o algo con Galicia, conocía España, y entonces como tenían algún familiar en Hungría querían que estuviéramos cerca. O sea, la idea era venir a España transitoriamente y luego ir, a lo mejor volver a Canadá o tal, pero pasa que España tiene un imán y al final nos quedamos aquí, pero yo creo que la idea inicial era transitoria, lo que pasa es que luego le gustó a mi madre y afortunadamente nos quedamos aquí. Yo quería preguntar por tu tía, la hermana de tu madre, si la acompañó o se quedó vale. en Hungría o se quedó en su tierra donde nació. Vale, pues mi tía Eva estaba muy enferma, tuvo muchas secuelas ella tenía el numerito grabado en el brazo, mi madre no porque era más pequeña y no la metieron en un campo de trabajo, pero a mi tía sí, y ella tenía problemas respiratorios y no se quiso escapar, le dio miedo escaparse de Rumanía y se quedó en Rumanía, se casó y yo la vi como 2 veces que vino a España, pero como era un país comunista, o sea, el telón de acero no la dejaban casi venir y venía 2 días a España y se tenía que volver, al marido no la dejaban venir, o venía ella o venía el marido no lo conocí y se quedó en Rumanía, no quiso escaparse con mi madre. ¿Tuvo hijos? No. Hola, buenas tardes. Voy a hacer una pregunta. Piensas que en la actualidad, en el mundo, en Europa, se está dando, creo yo, por favor, tú también lo piensas, otra vez ese fenómeno, esa ultraderecha que está llegando escondida. Ya no vienen con los correajes, ¿no? Ya no vienen con los correajes, viendo de todas formas. ¿Tú piensas que se podría dar ese caso otra vez en Europa? Bueno, yo a ver, de geopolítica no voy a hablar ni tal. Sí, pero es verdad que Ucrania, a ver, para ello voy a decir la diferencia que hay entre genocidio y holocausto para entrar y contestar a la respuesta. Genocidio es la aniquilación o exterminio de las personas por motivos políticos, religiosos, económicos, etc. El holocausto es quizá el peor genocidio que ha habido, la peor catástrofe humanitaria que ha habido, pero era la persecución sistemática de judíos por el mero hecho de ser judíos o minorías, discapacitados mentales, homosexuales, etc., ¿no? Era la persecución sistemática de determinadas personas, ¿no? Entonces, esa es una diferencia. Entonces, ahora mismo está la guerra de Ucrania, son temas políticos, económicos, etcétera, que yo creo que no tiene nada que ver con el perfil que hubo en la Segunda Guerra, por lo menos en el Holocausto, ¿no? No tiene nada que ver. Yo espero y deseo que no, pero sí es verdad que hay un brote de antisemitismo muy importante, que hay un brote y está la gente muy alterada y deseando que no haya una tercera guerra. Yo espero que no, pero claro, la Segunda Guerra Mundial parece muy lejano, pero es que fue ayer, hace nada. Mi madre si estuviera viva tendría 92 años, o sea que hay gente con esa edad viva.
O sea, que no ha sido hace tanto tiempo, no ha sido hace tanto. Y yo espero que Ucrania y Rusia acaben cuanto antes y que no haya más guerras, ojalá no haya más guerras, pero yo espero que no haya una persona como Hitler, yo creo que es irrepetible, o sea que... Yo no sé si lo que voy a preguntar realmente me lo puede contestar porque es en boca de ella. A mí me resulta curioso cómo se puede gestionar el odio. Es decir, yo puedo entender que alguien que han destruido tu familia, han matado a todos, ¿cómo vives con ese odio y encima con el negacionismo de que ha ocurrido lo que has sufrido? ¿Cómo se puede gestionar eso y seguir viviendo? Sí. Bueno, la palabra, fíjate que la palabra odio, yo siempre digo que mi madre nos la quitó del vocabulario, o sea, ella puede decir, yo no odio, puede ser que no perdone, ¿no? Entonces yo odiar, a ver, sí, he tenido la suerte de no encontrarme un nazi de frente en mi vida, ¿no? Porque a lo mejor me lo encuentro y no sé cómo reaccionaría, ¿no? Pero no puedes decir, todos los alemanes tenían culpa o estos no tenían culpa. Sí que tuvo mucho valor mi madre de luchar contra el negacionismo, enfrentarse, no fue fácil, una mujer en el año 85, enfrentarse con todo y con gente, además iba policía a su casa en determinados momentos porque la querían agredir y tenía que estar protegida, o sea que no fue fácil, pero la palabra odio nos la retiró desde siempre y ella decía que ella no perdonaba pero no odiaba, ¿no? Y era la pregunta, ¿no? Más o menos. Pero bueno, sí. A mí, con su permiso, quería recordar o hacer un homenaje a los más de 9.300 deportados españoles que murieron en los campos de concentración. Claro. Es curioso, en septiembre de 1940, los acuerdos firmados entre dos dictadores, Hitler y Franco, llevaron a que los republicanos españoles no tuvieran estatus de prisionero de guerra. Ellos empezaron a llegar a Mauthausen, fundamentalmente por esa puerta, aunque muchos de ellos murieron en los campos de concentración de Hussein. Recordar que fueron 9.300 deportados, porque es algo que a nosotros también como españoles nos debe de apuntar. 5.166 murieron ejecutados. Casi fueron 2/3 los que murieron, 3.539. Y sin embargo, y es un hecho curioso, se desconoce 450 desaparecidos. Algunos familiares dicen que ellos fueron los primeros con los que emplearon los famosos gases. Y hay datos históricos sobre ello. Y que fueron 450 que desaparecieron. Y hay datos en los cuales en las inmediaciones de Bunsen. Y decir que su madre era una persona maravillosa. Yo tuve la oportunidad de entrevistarla 2 veces. En esa imagen que aparece ahí del juicio, con aquellos aberrantes de Cedade, que yo no entendía como periodista, cómo no se les controlaba en aquellos momentos dados. Y nada, que estoy muy contento de estar aquí. Pues muchas gracias. Muchas gracias. De hecho, a Michael Mauthausen, que llevan el tema de republicanos, ahora en el Centro Sefarad de Israel acaban de abrir una exposición de Mauthausen. Efectivamente, ha habido no solo judíos, he contado que también republicanos españoles, etcétera. Pero bueno, pues gracias. Siempre cuando alguien me dice he estado con su madre me emociono, ¿no? O sea que me ha pasado alguna vez que estaba en un acto y a lo mejor ha habido un abogado y dice yo cuando estaba en primero de Derecho he oído a tu madre y ahora te oigo a ti, entonces se te pone como la piel de gallina, ¿no? O sea, muchas gracias. Ay, gracias. Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por venir a este que es un pueblo pequeñito, pero como ve usted con mucha voluntad y con ganas de apoyar también a su fundación y a todo el movimiento del pueblo judío para seguir manteniendo viva esta memoria. Hay 2 dichos que quiero recordar. Uno, Homo homini lupus, el hombre es un lobo para el hombre. Y después otro que también es significativo, el hombre es el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra. El señor Ramsés, a mi derecha, me ha preguntado cuál es su sentimiento. Yo me imagino que de mucha preocupación, al igual que cualquier judío. Ojo, por mis venas corre sangre judía, sefardita, pero judía también. ¿Cuál es su preocupación cuando ve todo este auge espantoso de la extrema derecha
volviendo a decir las barbaridades y las barrabasadas que hace 50, 60 años pusieron en práctica. Es muy preocupante, creo. Y yo creo que ustedes todos deberíamos estar muy preocupados. Gracias. Efectivamente, estamos muy preocupados y hay muchas plataformas dedicadas a perseguir esto, y es que el brote no es solo aquí, en todas partes hay un brote tremendo de antisemitismo y parece increíble que vuelva a resurgir lo que ha ocurrido hace 80 años, 78, cuando ha ocurrido el Holocausto, ¿no? Es impresionante. A mí la verdad que en el fondo mi mente trata de decir que no, pero sí que estoy preocupada. Hola, buenas tardes. Yo, mira, quería darte las gracias por venir a compartir tu historia. Creo que tu madre estaría muy orgullosa de ti. Y, bueno, todo mi apoyo de toda su historia, de todo lo que has sufrido. Nada más. Muchas gracias. La verdad que mi madre siempre decía que no hay muchas razas, que solo hay una raza que es la raza humana, ¿no? Yo soy judía, yo soy como vosotros, o sea, somos todos igual. ¿Qué pasa? Que hay veces que dices, yo odio a los judíos, dices, ¿pero conoces a algún judío? Y dices, no. O sea, es que es increíble, o sea, lo que pasa es que cuando hay algún problema o cuando hay tal, la culpa siempre somos nosotros, o sea, de toda la vida, o sea, desde antes de la Segunda Guerra, antes también, siempre somos los culpables de todo, y yo la verdad que doy gracias a Dios, pero llevo en España viviendo desde que tenía 10 años, o sea, toda una vida, y nunca he tenido ningún problema, o sea que, pero en general los judíos tenemos la culpa de todo lo que ocurre en todas partes, ¿no? Y es verdad, ¿eh? Su madre, después de ser liberada, mantuvo contacto con otras personas del gueto. Sí, bueno, del gueto no sé, cuando fue a Venezuela había una comunidad judía y todo era una comunidad muy importante porque había emigrado mucha gente. Había dos hermanas que eran gemelas, que habían experimentado con ellas. O sea, yo de pequeña oyes cosas, pero claro, no te das cuenta hasta que eres más mayor y te das cuenta, ¿no? Y sí que era un grupo grande, había checoslovacos, húngaros, rumanos, etcétera, en ese grupo. Pero de la gente del gueto, yo creo que ni del gueto ni del campo de exterminio, yo creo que no tuvieron relación nunca más. Cada uno se fue... Tengo dos preguntas. Dos. La primera es, yo tengo hijos, ¿vale? Y yo no sé qué percepción tiene cuando ha ido a algún evento con estudiantes y demás, porque a ellos les queda un poco lejos, porque a nosotros nos queda un poco más cerca de aquí. ¿Qué impresiones se han llevado cuando has puesto o has contado todo lo que puso sobre el Holocausto? Pues la verdad que siempre que he dado charlas, ya llevo bastante tiempo dando charlas, de hecho el año pasado, en 2022, nos escucharon 3.567 alumnos, o sea que quiero decir que fueron bastantes, estuvimos en 74 actos y los alumnos en general están en silencio, hay algunos lloran, otros no pueden creer lo que escuchan. La mayoría de veces que voy a dar la charla no voy al vacío porque ellos ahora con la Segunda Guerra Mundial tienen cierta formación de Holocausto. Si ellos no saben lo que es Holocausto, las charlas van al vacío. Entonces uno de los requisitos que pedimos es que les formen un poquito previamente de que sepan de lo que vamos a hablar. Y tuve una experiencia en Ribalbacea, Madrid, de una niña musulmana que estaba llorando después de hablar yo. Y le dije, oye, acércate, ¿por qué lloras? Y me contó que su abuelo había sido nazi, que lo habían deportado a Alemania, y que después de escucharme a mí, que entraba en un dilema. O sea, me pareció increíble, ¿no? O sea, quiero decir que en general, yo creo que a lo mejor de 100 alumnos que te escuchen, con que me quede con 5 que se queden con el mensaje, me es suficiente. Pero yo creo que es importante ir a los colegios y que conozcan lo que ha ocurrido, ¿no? Y bueno, y no es lo mismo ver vídeos o si puedes ver películas y tal, pero cuando escuchan o un testimonio cuando era mi madre o supervivientes, por desgracia ya casi no quedan, pero los hijos o cuando vamos transmitiendo no es lo mismo que verlo en una película, ¿no? Entonces yo creo que es importante y de hecho soy médico, he dejado de trabajar como médico para dedicarme a esto porque creo que es muy importante, es un legado que me ha dejado mi madre y tengo que hacerlo. ¿No se planteó nunca marchar a Israel? ¿Tu madre?
Yo he ido 2 veces a Israel, pero no recuerdo si mi madre me ha dicho alguna vez que haya ido a Israel. Es una pregunta que me hago yo misma, no tengo ni idea, porque hay muchos que emigraron a Israel, otros a Estados Unidos, otros a Venezuela, pero no recuerdo haber hablado de este tema con mi madre y como digo, la mayoría de todo lo que me he informado es después de morir ella, porque cuando ella empezó la lucha, mis hijos eran pequeños, yo era médico, guardia, no sé qué, y no hacía mucho caso de que ella saliera en la televisión y empecé a enterarme al año 2000 cuando murió, porque como 1000 personas vinieron al entierro y empecé a recibir telegramas y tal, y empecé a darme cuenta que era el icono de la lucha contra el negacionismo. O sea, yo no sabía la importancia que tenía hasta entonces. Entonces, hay muchos temas que desconozco y ese es una de las dudas que tengo. Si ha estado en Israel, pero yo nunca oí que quería volver a Canadá, eso sí, pero a Israel no lo sé. Y bueno, una cosa que os quería contar es que la mayoría de los supervivientes no sobrevivieron porque fueran más inteligentes que otros, ¿no? Sino el motivo de sobrevivir influyó mucho la suerte, pero había un motivo muy importante que es común de todos ellos, que es la resiliencia, que eso en medicina es la capacidad que tienes de superar determinadas situaciones traumáticas. Entonces, la mayoría de los supervivientes que superaron o tal esta capacidad de superación traumática era porque esperaban encontrar a familia viva cuando salían de los campos de exterminio o de concentración. Lo que pasa es que la mayoría no encontraron a ningún familiar y muchos viajaron por muchos sitios y no encontraron a nadie, o sea, no tuvieron la suerte, pero esa necesidad de encontrar a la familia era quizás lo que, estando desnutridos y en la situación, caquéticos, vamos, que estaban en una situación pésima, mi madre estaba súper delgada y desnutrida, yo creo que era la necesidad de encontrar a la familia lo que les ayudaba a sobrevivir, ¿no? Me encanta que haya gente joven y qué capacidad de convocatoria. Yo sí, me ofrezco cuando queráis que vaya a un colegio, cuando queráis, yo lo hago de voluntad, no cobro, o sea, lo hago de corazón. Patricia, ¿hay algún fragmento de sus memorias que merezca la pena leer ahora en este momento? ¿Algún...? Pues espérate, sí, ahí al final es que es lo que ponía en la tumba. Espera. Bueno, voy a leer yo lo que escribió Violeta. Para. Ella sabía que este libro daría continuidad a esa admirable labor. Sé que mi voz se pierde en el ruido del tiempo, en el devastador ruido del tiempo. Con este libro espero que las nuevas generaciones puedan oír mi ruego, que ellas continúen mi trabajo, que no nos olviden. Os animo a que descarguéis el libro en la página web de Violeta Friedman, www.violetafriedman.com, y que leáis sus memorias, porque creo que merece mucho la pena. Merece la pena porque le ayudó a Ángeles Caso a escribir el libro y a pesar de todo es ameno, o sea, cuenta muchas cosas, hasta cuenta mi edad y cuenta cosas que no debería contar. Bueno. Así que bueno. Bueno, Patricia, pues muchísimas gracias por tu relato tan sentido que pone la piel de gallina a todos los presentes. Y al fin y al cabo pues representar a todos esos españoles, en su mayoría republicanos, y todas esas minorías y por supuesto la comunidad judía en su gran mayoría que sufrió un episodio de la historia que hay que recordar, y sobre todo los más jóvenes tienen que tener presente, conocer bien la historia, sobre todo para no repetir los mismos errores, huir siempre de cualquier tipo de extremismo en el día a día y cualquier conocimiento que podamos tener, pues denunciarlo, como no puede ser de otro modo, a la policía y a las autoridades competentes. Muchísimas gracias por tener esta sensibilidad por la historia, y te tomamos la palabra y valoraremos hacer visitas a los dos institutos de educación secundaria y a los colegios, dar las gracias, que también están algunos presentes aquí, pues dentro de su programación curricular y pedagógica, pues teniendo la fortuna de tenerte tan cerca, pues aprovecharos ahora que podemos hacerlo, claro. Mira que somos un pueblo que solemos aprovecharnos de las oportunidades. De lo que necesitéis, sí. Bueno, pues yo creo que se merece un fuerte aplauso.